Saludos de nuevo, estamos en esta ocasión en la clínica dental del doctor Cifuentes para hablar de un problema que es bastante común y muy molesto. Además, quien no ha tenido en algún momento a una persona cerca, bueno, pues que le olía mal la boca, eso es halitosis, y como todos los problemas tienen sus causas y sus tratamientos, y de eso queremos hablar hoy con el doctor Cifuentes. Bueno, problema molesto el de la halitosis, cuéntenos en qué consiste. Bueno, pues yo creo que como tú has dicho, todo el mundo hemos tenido en un momento dado a alguien al lado al que le huele la boca. ¿Qué pasa con este problema? Pues es un problema social, porque indudablemente si tú estás hablando con alguien que le huele muy mal la boca, de alguna forma te produce un rechazo, te alejas de él, no digo si encima es tu pareja. Porque digo esto por una razón, y es porque muchas veces el enfermo de que tiene una halitosis, un mal aliento, él no es consciente de que le huele mal la boca. Y entonces, ¿qué pasa? Si tiene pareja, su pareja se lo dirá. Se lo dice. Pero la gente con la que él se relaciona todos los días siempre es un tema delicado. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que a nadie se lo dice. Pero sí que la gente lo que intenta es separarse, porque después comentarán entre amigos, jo, es que con este o con esta, es que no hay quien aguante al lado de ella. Entonces, no todos los malos olores vienen de la boca, pero sí un tanto por ciento muy alto, tan grande como el 90%. El 90%, te cuento así muy rápidamente, el 90% de los malos olores los encontramos en la boca, pero nosotros en nuestras consultas tenemos que diagnosticar de dónde viene ese mal olor, porque a lo mejor no es un problema nuestro de odontólogos, estomatólogos. Por ejemplo, el área de los otorrinos, tenemos que ver la gente que haya tenido una sinusitis, gente que tiene los cornetes de la nariz, los tiene hipertrofiados, gente que tiene una obstrucción nasal por mocos, por un catarro. Toda esa gente se hacen respiradores bucales, porque por la nariz no les entra aire. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tú eres un respirador bucal, te quedas sin saliva. Precisamente la saliva tiene, entre otras muchas cosas, tiene una enzima que destruye bacterias. Entonces, pues claro, nuestra boca sin saliva, pues es un motor sin aceite, porque las bacterias se encuentran a gustísimo ahí porque les han dejado librar, no tiene nada con lo que pelear con ellos. La otra parte que debemos investigar, la de digestivo, hernias de hiato, reflujos gastroesofágicos, flatulencias, gente que tiene digestiones muy pesadas. Bueno, es otro caso que cuando tú analizas esto y lo diagnosticas, dices, mire, esto, vaya usted al de digestivo, vaya al otorrino o a lo mejor de los tres. Quédese aquí. Quédese aquí, primero tratamos esto y después va usted a esto. Muy bien. Cuando es un problema que nos quedamos ya con él, que depende de la boca, que depende directamente de los dentistas, sí. Es de la boca, me imagino que haya también diversas causas, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar para que tengamos ese problema? Bueno, nosotros debemos hacer una historia clínica, como el especialista de medicina interna o el otorrino o el de digestivo o el trauma, hay tres preguntas clásicas, que es ¿qué le ocurre a usted? ¿Desde cuándo le ocurre? ¿Y lo atribuye usted a alguna cosa? Entonces tú haces una historia clínica y después investigas. Y miras a ver, tienes que investigar los labios, las mucosas, los dientes, después tendremos ocasión de poner al final algunas fotografías para que uno se haga idea viendo eso de que eso está muy mal, ¿no? Entonces debemos investigar toda la boca. La gran mayoría, el problema de la gran mayoría está en las encías. La gingivitis y lo que se llama la enfermedad periodontal, lo que vulgarmente conocemos como piorrea. ¿Qué ocurre? Pues que en las gingivitis y ya avanzadas en las piorreas, el sarro, que no se ha quitado, irrita la encía, la inflama, sangra, pero se va despegando del diente y entonces ahí se forma un saco. Podemos medir a veces desde el 1,5 milímetros aproximadamente, que mide en condiciones normales, sanos, podemos medir 10 milímetros, 12 milímetros. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que ese sarro además destruye el hueso, los dientes se mueven.
con lo cual la higiene es más difícil. Hay gente que para que no se le muevan los dientes y para que no se le caigan, pues deja de cepillarse, lo cual ya es la pescadilla que se muerde la cola. Digo, la gran mayoría está en la encía, pero hay una zona también de la boca que a mucha gente le sorprenderá, que es la lengua. Nadie se cepilla la lengua. Entonces, en la lengua hay una serie de bacterias que se forman en la parte alta. Sí que hay gente que habla de tener la lengua sucia, gente que ha tenido algún problema infeccioso, una enfermedad de cualquier tipo. Entonces, tienes la lengua sucia. ¿Qué pasa con ello? Esas bacterias hacen como un film por encima de la lengua y si tú no las quitas, pues estamos en las mismas. Todas estas bacterias producen la fermentación de alimentos, para eso están. Pero hay ocasiones, sobre todo en la base de la lengua, se han descubierto que hay unas bacterias que cuando van fermentando liberan sulfuros. ¿Y eso de los sulfuros qué es? Pues los que hayan estudiado un poco de química en el colegio, todos nos acordamos de lo que nos decían, que cuando éramos niños nos hacía mucha gracia, el anhídrido sulfúrico, que huele a huevos podridos. Entonces, todos estos cuerpos volátiles que liberan sulfuros, pues no te cuento el mal olor que despiden. Entonces, es que, aunque lo digamos después, la lengua hay que cepillarla. Y mejor todavía que cepillarla, pasar un rascador lingual, que para eso están en las farmacias, que tú lo pasas y va arrastrando todo ese film que se había formado de bacterias. O sea que después de lavarnos los dientes, en esa rutina, ¿no? Tener un rascador lingual y después de los dientes la lengua. Claro. Vale. El problema es que hay mucha gente que ahí entran ya las náuseas de cuando alguien mete muy atrás el cepillo o el rascador, pues le pueden dar arcadas. Pero es muy importante, muy importante. De acuerdo. Eso cuando tenemos el problema con la lengua. Cuando lo tenemos con las encías o con los dientes, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pues hay que ir al dentista. Porque lo que necesitamos es hacer un diagnóstico, hacer si efectivamente es un problema de periodontal, de las encías, hacer unas muestras microbiológicas para determinar qué bacterias hay ahí y que después con un antibiótico, un raspado y un alisado de las raíces poder solucionarlo, que desaparezcan esas bacterias y que esas encías se desinflamen y vuelvan a su sitio. Hacer una radiografía panorámica de toda la boca. ¿Por qué? Pues porque hay muchas ocasiones en que los empastes que se han hecho, sobre todo antiguamente cuando se hacían estos de plata, pues hay empastes que se llaman desbordantes, es decir, que no están hechos en el justo contorno del diente o de la muela, sino que salen para un lado y son muy duros y eso irrita la encía. Y entonces, ¿qué ocurre? Que entre medias, con esas radiografías, tú ves si entre medias de esas piezas, pues hay estas cosas que retienen mucho alimento y que contribuyen a que si hay un alimento que lo tenemos ahí retenido, pues a que huela mal, porque 1 hora y media después de que comemos algo, ¿qué nos ocurre? Que las bacterias ya empiezan a fermentar. Entonces, cuanto más recovecos tienes tú en la boca, más difícil es que tengas una higiene pues perfecta. Otro de los problemas que a veces se señala para que tengamos mal el aliento o la halitosis son los medicamentos. ¿Hay determinados medicamentos que también nos pueden llevar a eso? Eso está muy bien que lo digas, porque hoy día que vivimos estamos todos atacados, como dice la gente joven. Más o menos, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ahí ahora han aumentado muchísimo los casos de ansiedad, de depresiones, conflictos sociales, pero sobre todo la ansiedad. ¿Por qué? Pues porque sobre todo gente joven que no encuentra trabajo, que gente un poco más mayor que se encuentra en el paro, que no resuelve, tiene que acudir a su psicólogo, a su psiquiatra. Y entonces, ¿qué pasa? Que esos medicamentos ansiolíticos son estupendos, resuelven un problema, pero están provocando otro, que es el de la sequedad. Todos esos medicamentos producen una inhibición en la secreción de saliva. Y volvemos a lo mismo, es boca seca, gente que los vemos con la boca pastosa, que lo pasan muy mal. Entonces, esos medicamentos hay que tenerlos en cuenta. ¿Para qué? Pues para que uses, como no los puedes dejar, porque, hombre, el problema de la ansiedad es un problema muy gordo. Entonces, lo que tienes que hacer es intentar buscar alternativas a eso para que, ya que tengo que tomar esa medicina, pues a ver cómo lo puedo solucionar para que mi boca esté jugosa. Y entonces, pues para eso están hay los chicles
sin azúcar, que funcionan bien porque estimulan la producción de saliva, los cítricos, las naranjas, los limones, esos estimulan mucho la producción de saliva. Y después hay pastillitas que lo que hacen es ayudar a que tengamos más saliva. Digamos como que una saliva artificial, pero bueno. Pero pues, saliva que viene bien. Pero saliva que viene bien. Vale. Muy bien. Tenemos muy claro entonces que si tenemos problemas de dientes o de encías hay que venir al dentista, que la lengua la tenemos que cuidar, sí, que es muy importante, aunque no tengamos halitosis, ¿no? O sea, lo de la lengua lo tenemos que incorporar. Por supuesto, no hay que intentar no llegar a tenerla. De acuerdo. Y si le parece, vemos algunas fotos para ver esos ejemplos de dientes o de encías para que lo reconozcamos. Me parece estupendamente. Vale. Estupendamente. Pues vamos con ello. Muy bien. Entonces, mira, la primera fotografía, fundamentalmente lo que quiero enseñar a la gente que nos están viendo es las encías inflamadas. Yo no voy a poner ahora fotos de una caries, de un agujero en una muela, porque eso, bueno, de entrada el paciente bien se da cuenta de que tiene un agujero y que además hasta le puede doler, ¿no? Pero, como decía antes que lo más frecuente son las encías, pues vamos a ver unas fotos de encías muy poquitas, para no cansar a la gente. ¿Qué es lo que vemos en ello? Pues vemos encías inflamadas, sarro, que es un calcio, un carbonato cálcico muy duro, que cuando se deposita en los dientes, el paciente ya no se lo puede quitar. Se saltan de vez en cuando cachos, pero creo que la última fotografía que vamos a ver una toma por dentro de la boca, y van a ver todos qué pedazos de sarro tenemos ahí. Entonces, sobre todo es para que la gente, que cuando se miran al espejo, pues que se miren también los labios, las encías, a ver cómo están. Un síntoma de alarma, pues si tú te estás cepillando, aprovecho, siempre cepillos blandos, siempre de la farmacia, cepillos blandos. Tú te cepillas y te sangran las encías, eso es una alarma. Ya hay un problema. Una alarma de que hay un problema. Entonces, antes de que eso vaya a más, es donde tienes que irte al dentista para que ponga remedio a todos esos problemas. Entonces, si se ven estas fotos, pues bueno, la gente, muchos seguro que a continuación van a mirarse, y si se encuentran en alguno de esos casos, pues van a decir, caray, me toca ir al dentista. ¿El sarro, cuando venimos al dentista, es lo que se soluciona con una limpieza de dientes o hay un tratamiento más fuerte? ¿Cómo no, vamos por partes. El sarro con un cepillo no se quita. El sarro necesitamos, bueno, hay unos ganchos especiales, unas curetas que se llaman, con formas diferentes para alisar y rayar. Digo rayar, no es concretamente la palabra exacta, pero que puedas quitar todo lo que está pegado a la raíz del diente. Pero lo que usamos fundamentalmente son ultrasonidos. Los ultrasonidos se ponen en contacto con eso y lo que hacen es que disgregan, rompen esa placa de calcio, y como va con agua y la higienista que está al lado te está aspirando, pues bueno, todo eso se lo está llevando por delante. A eso, bueno, ya le añades cepillos rotatorios con unas pastas para pulir los dientes. Se trata de que el diente esté sumamente pulido, sumamente brillante. ¿Para qué? Pues para que no se adhieran. Donde hay porquería, las cosas se pegan más. Entonces, lo que hay que facilitar que ese diente esté limpio. Muy bien, creo que nos queda muy claro y que además ha sido muy interesante, ¿no? Se lo tendremos que decir a la gente cuando esté cerquita, bueno, pues... Claro, es de verdad, el problema, a nosotros hay veces que, claro, estamos con mascarilla y es nuestro trabajo, pero hay gente que tiene que estarlo pasando muy mal, y vuelvo a decirlo de antes, es que nunca se lo decimos a un amigo, ser alguien muy cercano, algo que tengas mucha intimidad. Efectivamente. Entonces es un problema social, porque todo el mundo hemos tenido en algún momento esa sensación de un mal olor de boca. Entonces, bueno, pues creo que los que nos estén viendo, pues que bueno, ya saben un poco a qué atenerse y que hay solución, ahí eso se arregla perfectamente. Lo que tiene solución, bien está. Claro, muy bien. De acuerdo. Pues muchas gracias.